Doctor Croxatto, disculpe usted, pero vamos a repasar los hechos. El señor Pedro Castillo intentó disolver el Congreso de manera inconstitucional. No se cumplían, de acuerdo a la Constitución peruana, permítame, no se cumplían los requisitos para esta disolución, que significa, por ejemplo, haber negado la confianza 2 veces seguidas a un gabinete ministerial. Y él, ante la situación que se presentaba y sobre todo ante anuncios de investigaciones, decidió disolver el Congreso en un mensaje a la Nación. Que no haya sido respaldado es otra cosa. Entonces, la inconstitucionalidad la cometió Pedro Castillo. Bueno, si querés, hablás vos y respondés vos las preguntas que vos mismo hacés. Si el entrevistado soy yo y me dan la posibilidad de responder, va a ser más inteligente. No, es una pregunta inducida. Vos estás dando tu opinión mientras haces la pregunta y yo te estoy escuchando cuando en realidad entendí que me llamaba para entrevistarme a mí. Ahora yo paso a responder. Sí. Perfecto. Bueno, en Derecho cualquier estudiante, no sé, ¿vos sos abogado? Soy periodista. Sos periodista. Bueno, el periodismo en general está mal informado. Este es uno de los problemas que hay en América Latina. Yo soy abogado, estudié Derecho, por eso te agradezco que vos me expliques cómo funciona la Constitución y el Derecho Penal. Ahora yo te voy a pasar, vos me podés explicar sobre periodismo, que es una materia que yo desconozco completamente, por eso los escucho con atención. Yo estuve 10 años estudiando en Alemania y en Argentina Derecho, entonces lo menos que pido es un poco de seriedad a la hora de hablar de los procedimientos. Independientemente del discurso que dio Castillo, vos decís muy bien que hay una Constitución. Entonces hay algo que es muy básico, que es, si Castillo dio un discurso y no estaba habilitado para disolver el Congreso, la Constitución, como vos decís muy bien, también establece cuál es el mecanismo para enfrentar esa situación. Y no fue el mecanismo que siguieron los congresistas en Perú. Violaron la Constitución y el reglamento del Congreso. Y vos no podés destituir un presidente de manera ilegal más allá de si el discurso era equivocado o no. Son dos cosas distintas que el periodismo confunde en vez de llevarle a la ciudadanía claridad jurídica y no solo periodística. Entonces nosotros como abogados ahora tenemos que lidiar con la desinformación que hay en América Latina. ¿Esto quiere decir que Castillo era bueno, malo, lindo, feo? Pero precisamente bien, por eso, pues, doctor Croxatto, lo estamos invitando para que converse, no tampoco para que usted nos deba decir lo que debemos hacer y lo que debemos preguntar. Me parece innecesario. Simplemente yo le estoy presentando, doctor Croxatto, un contexto de la situación. Pero yo imagínate que como abogado de Castillo lo conozco bien. Ok, está bien. Simplemente nosotros conocemos la situación en el país, por eso le hacemos referencia. Aquí no hay ningún intento de despreciar su comentario bajo ningún punto de vista ni faltarle el respeto. No, bueno, perfecto. Bueno, entonces vayamos al derecho. Vos dijiste muy bien, Carlos, hace un momento que la Constitución establece cuáles son las pautas para disolver el Congreso legalmente. Perfecto, eso es lo que establece. Y también establece la Constitución, que es lo que habría que agregar en tu pregunta o en el comentario, cuáles son los mecanismos constitucionales para destituir constitucionalmente un presidente cuando hace algo que no debe. Y en este caso no se cumplió. Por eso es grave lo que pasa en Perú. Y esto es independiente de si Castillo estaba con razón o no cuando da ese discurso, porque el mecanismo para seguir luego no fue el que siguió el Congreso, era un mecanismo de acción constitucional, por infracción constitucional. Tenían que tener 26 congresistas, no los tuvieron, no se respetó el reglamento del Congreso, el artículo 89A. Y esto no lo digo yo, lo dicen constitucionalistas peruanos en los cuales nosotros basamos nuestras presentaciones judiciales, Carlos, que no, además te aclaro, no son adherentes de Castillo. Esto es lo insólito o lo interesante. Porque eso es lo verdaderamente republicano. Gran parte de las presentaciones judiciales que yo he hecho con Zaffaroni no están basadas en las opiniones que tienen abogados de Pedro Castillo, sino más bien en críticos de Pedro Castillo, pero que tienen la inteligencia y la seriedad de reconocer que se violó el debido proceso en la destitución de Castillo. Entonces, acá... ¿Cómo cuál es, por ejemplo, doctor? Lo que le estaba diciendo, hay un procedimiento establecido en la propia Constitución que ustedes están mencionando. Por eso me llama la atención, porque ustedes tienen muy en claro que Castillo podía o no podía disolver el Congreso, en qué circunstancias, porque lo dice la Constitución. Me parece fantástico y yo les agradezco que tengan esa claridad respecto de ese artículo. Me llama la atención que si leyeron la Constitución del país de ustedes, no sepan tan bien que a un presidente no se lo destituye de cualquier manera. Hay procedimientos para destituir un presidente. ¿Se equivoque o no? Recién lo escuché a Vizcarra, me resultó muy interesante, nunca lo había escuchado en mi vida, entonces me conecté un ratito antes y lo escuchaba, y me parece fantástico la aclaración que hace Vizcarra. Independientemente de lo que uno piense de Castillo, ahora se sigue violando la Constitución en el Perú. A Castillo le negaban la salida al país, esa es una cuestión política además de jurídica, pero se está violando la Constitución todos los días en Perú, y esto es grave no para mí que estoy en Argentina, es grave para todos los que nos dedicamos al Estado de Derecho, y esto es independiente de si a mí me cae bien o mal Castillo, y por eso nosotros con Zaffaroni nos pusimos a defender a Castillo, porque esto va más allá de Pedro Castillo.
Para no hablar de las 70 muertes y no desviar el eje jurídico de la discusión y de la entrevista, ¿no? Que sería otro tema del cual tendríamos que hablar. ¿En qué aspecto va más allá de Castillo, doctor Croxatto? En que si vos tenés un tribunal constitucional, Carlos, como tiene Perú, como tiene Chile, Argentina no lo tiene, por ejemplo. Pero si vos tenés un tribunal constitucional, hay muchos debates en la doctrina constitucional acerca de si conviene o no tener este tipo de tribunal. Yo siempre fui un defensor de la idea de tener un tribunal constitucional y en Argentina tengo constitucionalistas como Gargarella que son detractores de mi posición porque entienden que es muy elitista mi posición. Y yo lo voy a contar ahora en la entrevista porque es una infidencia y una conclusión académica que fui sacando. Luego de esta experiencia con la destitución de Castillo, ver cómo se violó el reglamento del Congreso y la Constitución del Perú, independientemente de si el discurso nos gustó o no nos gustó, estaba bien o mal. Y el Tribunal Constitucional, Carlos, que es el encargado de hacer valer la Constitución, se pronunció entre gallos y medianoche a las pocas horas. En vez de actuar con prudencia y con rigor jurídico, actuó políticamente, inmediatamente emite un pronunciamiento que no sé qué entidad legal tiene, dando por cerrada la situación legal. Estas son las palabras que usa el Tribunal Constitucional. Cuando Carlos, lo que hubiera correspondido, justamente para que Castillo tuviera esa instancia, y que el propio Tribunal Constitucional le dijera, Carlos, sí, su destitución es correcta, Castillo. Usted violó tal artículo de la Constitución y el Congreso, con un debido procedimiento de acción constitucional, lo destituyó legalmente. Eso es lo que debería haber hecho el Tribunal Constitucional de Perú. Y no estaríamos en este debate y no tendría Castillo que tener abogados en Argentina recorriendo el mundo para defenderlo. Y esto, insisto, Carlos, en este punto, no tiene nada que ver con que si Castillo es bueno, malo, lindo, feo, si yo adhiero a sus ideas o no, porque yo no soy militante de Castillo, yo soy su abogado, no soy su simpatizante político. Son dos cuestiones diferentes. Lo que yo tengo claro es que cuando leo las normas y veo los hechos, independientemente de si el discurso era correcto o no, el Congreso violó el debido proceso que hay para destituir a un presidente. Y ese es un mal antecedente, Carlos. Ahora pasa con Castillo, y como no nos gusta Castillo, miramos para otro lado. Pero en otro momento puede ser grave o va a seguir sucediendo, y eso no es bueno para Perú. Y si le hubiera sucedido a Fujimori, yo estaría acá diciendo lo mismo. En Argentina se hicieron juicio de lesa humanidad, pero se hicieron respetando el debido proceso. No solo el juicio a la Junta de 1985, sino todos los juicios de lesa humanidad a partir del 2003, que son un ejemplo en el mundo. Acá la posición, doctor Croxatto, es de que con todo lo que yo le he manifestado, y le estoy simplemente presentando el contexto en que ocurrieron los hechos, fue Castillo el que intentó dar un golpe de Estado. ¿Qué piensa usted? Pero vos fíjate... Sí, pero independientemente, el golpe de Estado, digamos, no es un delito en sí mismo. La acusación es por delito de rebelión y conspiración. Entonces, nosotros cuando estudiamos Derecho Penal, ¿qué nos dicen los profesores? ¿Qué es un delito? Es una acción típica, antijurídica y culpable. Primer requisito es la tipicidad, Carlos, y acá no se cumple. Mirá lo grave que será. Tal vez es un tecnicismo de Derecho Penal un poco fatigoso, pero sirve para explicar. Porque vos decís golpe de Estado, pero uno tiene que acusar de cosas concretas. Por eso está muy bien como arrancaste vos la entrevista. Me citás la Constitución y me decís, la Constitución de Perú dice que un presidente está habilitado a disolver el Congreso en estas circunstancias, y nada más. Perfecto. Y la Constitución también dice que es lo que hay... Sí, yo totalmente de acuerdo, claro. Pero a eso hay que agregarle que hay un procedimiento. Así como la Constitución dice eso, Carlos, la Constitución y el reglamento del Congreso también dicen que hay que hacer cuando un presidente quiere disolver irregularmente el Congreso, y no fue lo que sucedió en Perú. Entonces lo que yo te pregunto, pero te lo pregunto buenamente, no es para pelear. Ahora es decir, que si realmente se hubiera consumado el golpe de Estado, doctor Croxatto, usted, como defensor del Estado de Derecho, hubiera salido en defensa del Estado peruano. Bueno, el Estado peruano tiene quien lo defienda, digamos, ¿no? Yo como abogado argentino no puedo salir a defender al Estado peruano. Ahora, si vos me decís defender la legalidad y los derechos humanos, yo siempre voy a estar del lado de la justicia. Y en este caso tengo claro que hubo una violación, pero que fue contra Pedro Castillo. Porque además hay que hacer una segunda aclaración, que me parece, Carlos, muy importante. También es un poco aburrido hablar de esto.